El título de hoy es potente, ¿eh? El secuestro de la voluntad. Y la verdad es que describe una sensación que, aunque a lo mejor no le sepamos poner nombre, todos hemos experimentado alguna vez. Es que es una sensación casi física. La hemos podido sentir en una plaza, en una manifestación o incluso en un hilo de comentarios en redes sociales. Al principio, oyes voces distintas, ves caras, individuos, pero de pronto algo hace clic. El sonido cambia, las dudas se esfuman y esas caras se disuelven en una especie de masa que ya no escucha. ¿Por qué? Porque ya no necesita escuchar, ya sabe. Bueno, pues esta es la primera parte de nuestro análisis de hoy. Vamos a intentar diseccionar ese sonido, el sonido de la multitud. Y es que la sensación es justo esa, la de un secuestro. Un momento en el que nuestra propia capacidad de decidir, nuestra voluntad, parece que nos la arrebata una fuerza invisible. Pero, ¿qué es exactamente esa fuerza? Pues la respuesta tiene un nombre, aunque, ojo, quizá no sea de los más conocidos: oclocracia. Y lo más interesante de la oclocracia es justo esto que vemos aquí. No es un sistema político que alguien elige, no es como el socialismo o el liberalismo, no. Es más bien una patología, un fallo multiorgánico de la democracia. El texto original lo compara con un paro cardíaco. No es una enfermedad que se arrastra, es el colapso total y repentino de un sistema que debería funcionar. Esta comparación lo deja clarísimo. Una democracia sana tiene sus órganos para frenar, para hacer una pausa y pensar. Los parlamentos, los tribunales, una prensa que verifica, pero en la oclocracia todo eso se pasa por alto. Es la urgencia emocional, la reacción en caliente, pura y dura. No se delibera, se indigna. Y así no hay ciudadanos informados. Lo que hay es una masa que actúa por reflejo. Y ojo, que esto no es nada nuevo. El historiador griego Polibio ya describió este ciclo hace más de 2000 años. Él observó que las formas de gobierno tienden a degenerar, a pudrirse. Y la democracia, cuando pierde sus frenos, cuando la multitud se deja seducir por demagogos, pues acaba en esto, en oclocracia, que no es otra cosa que el gobierno de la turba. Pasamos ahora a la siguiente parte para ver cómo se monta todo esto, cómo se consigue pasar de una ciudadanía a una masa enfurecida. Bueno, pues bienvenidos a lo que podríamos llamar la fábrica de la furia. Y aquí no hacen falta teorías de la conspiración, ¿eh? Las técnicas están documentadas y son bastante claras. Las dos más potentes son estas. Primero, crear una sensación de urgencia emocional, que la gente sienta que tiene que reaccionar ya, sin pensar. Y segundo, construir un enemigo, un ellos contra el que dirigir toda esa emoción. Claro, el motor principal de esta fábrica es la emoción a flor de piel. Para que nos hagamos una idea de su poder, solo hay que ver este dato sobre cómo una noticia falsa, si provoca ira, si provoca indignación, llega 6 veces. Más lejos que su propia rectificación. Es tremendo. La indignación es como gasolina para la desinformación. La velocidad de la emoción siempre le gana la carrera a la lentitud de la verdad. Y por si fuera poco, aquí tenemos más datos que lo confirman. Un estudio del MIT Media Lab de 2024 que es demoledor. Las publicaciones con una llamada directa a la emoción, del tipo indígnate o comparte si tú también estás harto, generan, atención, 7 veces más interacciones que las que invitan a reflexionar. Es que la propia arquitectura digital está diseñada para premiar el clic rápido, no la lectura con calma. Y en cuanto a lo de crear un enemigo, es que no es una metáfora, es una técnica de manual. Literalmente. El Manual de Agitación Política del Ejército de Estados Unidos, que está desclasificado, le dedica un capítulo entero a lo que ellos llaman la construcción del antagonista útil. La masa necesita un ellos para sentirse un nosotros. Y esto demuestra que hay métodos muy sistemáticos para fabricarlo. Todo este mecanismo, claro, tiene consecuencias que se pueden medir. Vamos a ver algunos datos que reflejan este colapso de la deliberación. Miremos este gráfico del Pew Research Center. Mide la polarización afectiva. O sea, no cuántos están en desacuerdo con las ideas del oponente, sino cuántos se le desprecia como persona. En solo 10 años, esa brecha de desprecio ha crecido 15 puntos. Es una barbaridad. Ya no es un debate de ideas, es una aversión casi personal. Este estudio de Stanford es fascinante. Demuestra el poder del anonimato, de disolverse en la masa. Una persona que opina con su nombre y apellidos tiende a expresar opiniones más matizadas, pero esa misma persona, de forma anónima, se va a los extremos. El anonimato desinhibe, claro, y de paso borra la responsabilidad individual. Entonces, llegamos al punto clave. ¿Qué le pasa a quien intenta meter un matiz en medio de la turba digital? Pues estos datos del Reuters Institute lo dejan bastante claro. La inmensa mayoría recibe ataques personales. ¿Y casi la mitad qué hace? Pues abandona la conversación. Es que la masa no tolera la complejidad. La expulsa, a gritos. Vale, frente a este panorama tan desolador, ¿qué se puede hacer?
La última parte de este análisis nos propone un antídoto, uno muy personal pero muy poderoso, la duda como trinchera. Los antiguos griegos tenían una palabra perfecta para esto, aistesis, que no es solo percibir, es ser consciente de que se está percibiendo. Es esa pausa, ese segundo vital que hay entre que vemos un titular y reaccionamos. En ese pequeño espacio, en esa pausa, es donde reside nuestra libertad individual. Se trata ni más ni menos que de una rebelión. En un mundo que nos exige reaccionar al instante, ir despacio es un acto de resistencia. Recibir el estímulo, parar, dudar y solo entonces decidir. No es una debilidad, es un acto de responsabilidad. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que lo resume todo. ¿Es esta capacidad de dudar la última defensa que nos queda? El texto cierra con esta frase, que es muy contundente. Quizá, en esta época de certezas emocionales y de gritos colectivos, la capacidad de hacer una pausa y preguntarse ¿estamos seguros de esto?, no sea una muestra de debilidad, sino la última, la verdadera trinchera de la conciencia individual.